Esperemos ahí que inicie la grabación e iniciamos. Bueno, hoy vamos a iniciar con la lección con Romanos capítulo 3. Y vamos a iniciar leyendo versículo 1 al 2. Y vamos a ir profundizando sobre esta porción. Entonces dice, ya lo que veníamos hablando acerca, pues Pablo hablando también acerca de que ni el judío ni el gentil tiene, digámoslo así, ante Dios son personas que igual somos pecadores. Pablo empieza entonces como siempre, algún método que vamos a ver que Pablo utiliza bastante en Romanos, es que empieza a adelantarse como a ciertas preguntas, posibles preguntas que las personas pueden hacer. Entonces, una de las preguntas que Pablo hace con respecto a lo que él habló, porque muchos judíos podrían decir, bueno, entonces, ¿qué privilegio tiene ser judío? Ya que Pablo está diciendo, tanto el gentil, tanto el judío son pecadores ante Dios, la moralidad nos salva, el cumplir las obras nos salva, que era algo como las falsas esperanzas que tenían los judíos en el tiempo de Pablo. Entonces los versículos empiezan a decir, ¿qué ventaja tiene pues al judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y entonces Pablo responde esas dos posibles preguntas que algunos judíos podrían decir, y él dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Y esta porción es muy importante, porque algo que nosotros debemos enfocarnos es que fueron a los judíos que primeramente se les confió la palabra de Dios. De hecho, la revelación progresiva en su gran parte fueron, digámoslo así, la parte del Antiguo Testamento fueron judíos, la parte del Nuevo Testamento, la gran parte fueron judíos, pero sí tienen un privilegio, es que les fue confiado la palabra de Dios, algo que ninguna otra nación en el planeta Tierra tuvo ese privilegio. Ellos tuvieron el privilegio de tener esa palabra revelada de Dios, que era algo que les permitía conocer a Dios. ¿Sí? ¿A alguien le gustaría comentar esos versículos? Estos dos versículos. Le gustaría, Brian, bueno, Jair, Digna, Florencia. ¿Les gustaría como comentar algo de estos dos versículos? Mientras esperemos Eh, que Jorge acabó de decir que ya regresa, que se la idea como que algo está pasando. Listo. Sí, sí, estaba mirando, ¿no? Hoy estaba escuchando sobre ese versículo, ¿no? Y dice, cuando Pablo le dice, ¿no? Que en ese diálogo que no sé si es como un recurso que también hacían los griegos en la antigüedad, ¿no? Que es como un diálogo imaginario. Dice mucho en todas maneras, dice, primero que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, solamente Israel, a diferencia de los otros pueblos, era el único que tenía esa ventaja de tener la iluminación y la revelación especial de Dios. Ningún otro pueblo en la antigüedad tenía esa ventaja, digamos, ¿no? Dice Pablo, ¿no? Dice ningún otro, sino solamente ellos, los israelitas. así es. Después, Entonces, por mire, ejemplo, uno en sí, Deuteronomio 4 dice también, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿qué nación tan grande hay que tenga los estatutos y juicios de Dios? Ninguna. Y esa palabra es la que se les había encomendado justamente a los israelitas, para que ellos también sean luz, a las naciones, luz en el mundo. Era a ellos a quienes se les había confiado la gloria, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto de las promesas. entonces sí, la pregunta entonces sí, Claro. porque es una pregunta que podría ser el judío. Entonces, ¿tiene algún privilegio? Claro, el privilegio es todo eso que usted dice que más adelante Pablo también lo va a anunciar. El solo hecho es que ellos fueron los principales al cual se reveló el plan de salvación. Fueron los principales o el pueblo con el cual se hizo el pacto o esos diferentes pactos que nosotros conocemos, ¿cierto? Fue el pueblo con el cual realmente Jesucristo vino y habló el mensaje del Evangelio. Entonces, realmente sí tiene un privilegio, porque, porque muchos, de hecho, Pablo cada vez que habla en diferentes cartas, lo que realmente pasaba era que le golpeaba bastante
esas falsas esperanzas en los cuales los judíos estaban basados. Y una de esas falsas esperanzas es eso, ¿cierto? Que ellos creían que solamente con ser judío ya tenían un privilegio especial, o con tener la circuncisión ya tenían la salvación ganada, o tener las obras o su sistema de obras. Y Pablo, cada vez que hablaba en contra de ese sistema, pues sí, se golpeaba como en contra de ese orgullo. Entonces Pablo decía, bueno, entonces los judíos preguntarían, entonces, ¿qué tiene? Y mire qué importancia cómo se enfoca en la palabra. Se enfoca en la palabra, ya que realmente en muchas ocasiones los judíos habían creado un sistema de leyes que aún estaban en contra de la palabra y lo hacían pasar como leyes divinas. ¿A alguien más le gustaría comentar esos dos versículos? No sé, Jair, Gustavo, Leonel, la hermana Digna, como un comentario acerca de estos dos versículos, algo que dan en especial. Carlos, buenas noches. Hola, Gustavo. ¿Cómo vamos? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, un saludo para todos. No, yo acabo aquí de llegar y estoy tratando pues como de entrar aquí en el tema. Hay una cosa muy importante que yo pues trato de deducir en estos dos versículos, y es que definitivamente Israel no está descartado por Dios. Es decir, Sí. porque hay algunos corrientes de pensamiento, yo no sé si decir cristianas, no sé si con alguna influencia antisemita, bueno, yo qué sé, pero han descartado a Israel. Es decir, claramente la iglesia ha tomado entonces el lugar de Israel, por lo menos el papel de, llamémoslo así, de emisario o de mensajero de la palabra de Dios, ¿cierto? Pero De algunos... hecho, Gustavo, más adelante en Romanos, Pablo deja clara esa pregunta. Uh-huh. Más adelante en Romanos dice que realmente, por ahí como Romanos 8, 9 parece, empieza a decir que realmente no es que Dios haya descartado al judío. Pero sí, continúe. Así es. No, creo que es básicamente eso. Entonces, claramente, la iglesia, de hecho, fue levantada hoy, inclusive dice alguna porción de las escrituras, que fue levantado un pueblo para provocar a celos, de alguna manera, al pueblo que originalmente pues tenía a cargo el mensaje del conocimiento de Dios, del mensaje de salvación, ¿cierto? Pero, bueno, es básicamente, como el primer apunte que quiero dar, que nosotros hoy hemos sido levantados para la gloria del Señor, pero que llegará el tiempo también entonces en que Israel será restaurado de alguna forma y será levantado nuevamente. Bueno, aunque pues eso después más adelante lo estudiamos, ya que hay dos posiciones fuertes con respecto a eso. ¿Cierto? Hay una posición dispensacionalista que cree que va a haber de pronto una restauración final de Israel cuando uno lee Romanos 8, y hay una posición amilenialista que realmente vamos a estudiar cuando, si Dios nos permite llegar a Romanos 8, ese versículo que en ocasiones, pues, ¿es Romanos 8? Sí, O Romanos 11, tal vez. Romanos 11 me parece, ¿cierto? Yo diría que son 11. Sobre esa parte, y que pueden ser versículos que confunden, pero realmente muchos consideran, y la parte reformada, que realmente lo que está hablando es ese Israel que habla Romanos 11, más que todo está hablando de todo el pueblo de Dios, y no es que hablen de una restauración del pueblo Israel, igual como apenas en algún momento llegamos, la idea es como analizar esas dos posturas, porque es una postura dispensacionalista que cree que de pronto va a haber un avivamiento final de los judíos, y otra que dice que realmente lo que dice es que hasta que llegue el último gentil salvo, ahí está hablando es que todo el pueblo de Dios, rescatado de todas las edades, será salvo. Sí, esos son los versículos de muchos debates, pero apenas lleguemos allá, lo analizamos. No, perfecto. Listo, creo que Romanos 9, 10 y 11, Carlos. Sí, es que se me fue ahí, como no me acuerdo bien, pero es por ahí. 9, sí, sí, señor. Listo, Carlos, gracias. Listo. Entonces, algo que decía Lutero era esto, y así llegamos a la siguiente interpretación. El hecho de que algunos hayan sido incrédulos no constituye una desventaja para el pueblo judío o para la circuncisión. Es suficiente que hayan creído algunos por cuya fe la promesa fue cumplida y recibida, y así su ventaja radica en que ellos tuvieron las palabras dichas por Dios antes que los gentiles. A esto se refiere Pablo al decir en el capítulo 9:6, no que la palabra, esto es la promesa de Dios, haya fallado por el hecho de que muchos no creyeron. Bueno, antes de continuar les comento, hay varias personas de Chile que no han podido conectar porque pues en el lugar donde ellos viven es que les quemaron
el lugar que llevaba Wi-Fi hasta los hogares. Y el hermano de Bolivia también está presentando disturbios ahí cerca del hogar, entonces hay que orar bastante por los hermanos de Chile y Bolivia. ¿Sí? Y hay unos que más que todo es por temas laborales, pero bueno, ahí vamos. Entonces, algo que decía Lutero con respecto a esto, es importante entender que muchos de los judíos, muchos de los descendientes de Abraham sí creyeron en la promesa, o sea, muchos de los descendientes de Abraham sí tuvieron la fe de Abraham, muchos no. Entonces, es importante entender que no todos los descendientes de Abraham fueron salvos y de hecho a medida que va avanzando el libro de Romanos, digámoslo así, esa enseñanza va quedando muy clara. No todos los descendientes de Abraham fueron salvos y como yo les había dicho, se llama la doctrina del remanente, que la doctrina del remanente es que algunos del pueblo judío fueron salvos, muchos también fueron al infierno, muchos pudieron vivir su vida moralmente, pero realmente no tenían esa fe de la cual Abraham habla o sea, él tuvo fe y esa fe le fue contada como justicia. Es importante entender, mire, les comento algo. Es algo que uno a veces lee y es importante advertir. En la región donde yo estoy, bueno, Pereira, se está levantando un movimiento que llama Teología Nuevo Pacto. Es importante que analicen este tema, porque hay reformas, hay hermanos reformados que también son Teología Nuevo Pacto. Y es preocupante porque realmente parecieran como que nomás están reconociendo como que la salvación nomás fue en el Nuevo Pacto. O sea, entendiendo que también las personas del Antiguo Testamento se salvaron de la misma forma que los hermanos que las personas del Nuevo Testamento. Eso era lo que Pablo quería dar a entender cuando dice que Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia. Entonces tengan presente que antes nosotros combatíamos mucho digámoslo así, la teología de la prosperidad, pero hoy en día están levantando tantas teologías emergentes que es importante tenerlas presentes y hay algo que llama teología nuevo pacto, que es como medias verdades. Por eso yo les motivo que debemos entender la teología pactual histórica, porque cuando yo no entiendo, mire, yo he tenido en esta semana varias, digámoslo así, como especie de conversatorios, de debates con ciertas personas, y la teología factual, como ellos la ven muy diferente, y hay como un entendimiento todo raro, ¿sí? Entonces, Biblia dice, aquí también se puede ver que la circuncisión era lo que hacía la diferencia de los demás pueblos, y eso era lo que hacía arrogantes a ellos, sí, digna, claro que sí. Pero el problema es que los judíos empezaron a ver la circuncisión como un fin. O sea, ellos creían que al circuncidarse ya, ahí era todo. Y recordemos que la circuncisión era una señal de algo que había vivido Abraham. Recordemos que primero fue la justificación por medio de la fe y después fue la circuncisión. No fue al revés, no fue primero la circuncisión y después la justificación. Entonces los judíos veían la sola circuncisión como una señal, una esperanza salvadora. La circuncisión, claro que era una señal importante, que más adelante dice Pablo, que esa circuncisión es como la circuncisión que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón, pero la circuncisión debía representar eso también en los judíos, tener la misma fe de Abraham, pero debemos tener presente que muchos de los judíos ni creyeron en la promesa. ¿Sí? David dice, Dios los bendiga, nosotros estamos, bueno, listo. Digna Costa, le servía solo para hacer la diferencia, pero para una relación con Dios no le servía, porque Dios que conoce los corazones, sabían que ellos no amaban a Dios, sí señora, así es. Entonces, vamos a avanzar. No sé si alguien quiere decir más algo de estos dos versículos que acaba de pasar. Sí, Jair, bueno, ahí como que se desconectaron todo. Bueno, Jair de pronto quería decir algo. Sí, bueno, hermano, Jair, ¿y cómo siguen las cosas en Ecuador? Bien. bien, ya gracias a Dios se ha normalizado. Bueno, aunque el presidente está evaluando nuevos decretos para poder considerar los subsidios al combustible. Entonces, esperemos que esos nuevos decretos que dictaminen no sea tan perjudicial para el pueblo de clase media baja o de clase media, porque es realmente a ese rango de personas aquí que eh, los perjudicaría. Y al pobre, pues también indirectamente le repercutiría en algo sobre esos decretos. Entonces, esperemos que esos decretos sean evaluados con mesura y que no
se levanten las protestas y haya tribulaciones y cosas. Los hermanos de Centroamérica, eso, tienen que orar mucho por Sudamérica, o sea, hay una inestabilidad fuerte. De hecho, Colombia en estos días, el 21 de noviembre, también tiene una marcha muy fuerte, entonces hay que orar por eso. Listo, Jair. Sí, hermano. No, Sí. lo que iba a comentar a raíz de lo que usted había dicho con respecto a lo que Abraham le había contado por justicia su fe. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento, en toda la historia, como es claro, no todo el pueblo de Israel o pueblo judío fue salvo, porque unos fueron, como la Biblia lo describe, pues destinados para vasos de honra y otros para deshonra. Entonces, vemos también por un ejemplo, son los tres, cuando el pueblo israelita fue eh, llevado por cautiverio al imperio babilónico, en el momento que los tres judíos fueron al horno de fuego, vemos ahí que ellos se mantuvieron firmes en su fe y creyendo en Dios, aún estando muchos hebreos ahí que se adoraron y se postraron ante este monumento que Nabucodonosor había levantado. Entonces, el Señor aún ahí los protegió y dio testimonio delante de gente que no era hebrea y ante los hebreos, como para acentuar, como lo que usted decía, siempre el Señor ha tenido un remanente dentro de su pueblo escogido y ha actuado eh, vol- este, eh, no pasivamente, sino directamente, conservándoles y aplicándoles la fe. De hecho, sí. De hecho, en tiempos, o sea, el tiempo de más grande apostasía del pueblo judío, que fue el tiempo de Elías, sí, donde realmente en muchas ocasiones el pueblo apostataba, pero que seguía creyendo en Dios, en el Dios de la revelación que ellos habían tenido. Pero en el tiempo de Elías se estaba cambiando a Baal. Sí, o sea, uno de los tiempos más apóstatas que vivió Israel fue el tiempo de Elías. Y en ese tiempo donde ellos estaban, casi el pueblo estaba adorando a Baal y estaba alejándose de Dios, Elías creyó que él estaba solo y que él era el único, que él era el único que se oponía a todo. Y Dios le dijo, no, es que yo me he reservado 7.000 personas que no, se van a doblar que no van a doblar la rodilla. Dios siempre a lo largo de la historia, aún en tiempos de gran apostasía, siempre se ha reservado un pueblo. Quiere decir que Dios también tenía un plan dentro del pueblo judío, y aún dentro del pueblo judío no todos fueron salvos. David Castillo dice, el libro de Hebreos en el capítulo 11 hace una lista de grandes hombres y mujeres que alcanzaron buen testimonio por su fe. Se enfatiza que solo la fe es el método para agradar a Dios. Y luego en Hebreos 12.1 pone a la iglesia en el mismo pueblo que estos hombres que menciona del capítulo 11, y aún nos anima a correr teniendo a todos ellos por testigos, dándonos la certeza de que somos un solo pueblo salvo por la fe, sí. Y de hecho hay un versículo que enfatiza, al igual que ellos en aquel entonces, o sea, de la misma forma que ellos se salvaron por la fe, también nosotros lo hacemos en este tiempo. Es importante entender que el pacto de gracia es predicado desde los inicios, desde Génesis 3.15 en adelante. Por eso le digo que hay que tener cuidado con un tipo de teología pactual que se está enseñando que es muy diferente. Romanos capítulo 3, versículo 3 al 4 dice, pues que alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Recordemos que aquí lo que está haciendo Pablo es como adelantarse a varias preguntas. Y entonces dice, no, de ninguna manera. Mire que hay dos posibles objeciones que está haciendo Pablo ahí. Son dos posibles objeciones que pueden presentar a lo que él antes había explicado en el capítulo 1 y el capítulo 2, y las dos las responde negativamente. Dice, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Parece como cuando uno le dicen, y uno dice, es que ustedes creen en la elección. Entonces, posiblemente, entonces quiere decir que Dios es como una especie de titiritero, que hay es que los tiene para algo bueno y esto lo tiene para algo malo. Y eso como pareciera como que es lo mismo que una posible objeción que se le podría presentar a Pablo entonces, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ha hecho fiel a Dios. Y él dice, no, no es así, sino antes es importante entender
que cada hombre es responsable moralmente ante Dios. Sí, es eso que entendemos, que jamás el entenderlo, cuando uno estudia la parte de los decretos, la parte de los pactos de Dios, o sea, todo va a suceder de acuerdo a como Dios lo ha determinado, pero no quiere decir que se anula la responsabilidad humana. Y lo que decía ahí es, antes, cada persona va a ser juzgada por sus propias obras. ¿Sí? Dios siempre va a ser justo y verdadero. Dios no tiene ninguna relación con el mal. Esa idea de que muchas personas hoy parecieran que están enseñando doctrinas donde hacen como a Dios el autor del pecado, hay que tener mucho cuidado. Por eso le digo, últimamente pues vengo como con la mente esa parte de la teología del nuevo pacto, porque es que ellos tienen como muchas posturas que parecen que quisieran que Dios es el creador del pecado. Y entonces ellos dicen, es que Dios colocó la ley para que el hombre cayera. Yo les dije, pero es que si ustedes ven de esa forma, de que Dios colocó la ley para que el hombre cayera, estamos haciendo casi que Dios es el autor del pecado del hombre y así no es como nos lo muestra la palabra, ¿cierto? O sea, les quitan la responsabilidad moralmente al hombre. Sí, Leo. Eso, eso es lo que los mormones enseñan en cuanto al pecado, ¿cierto? ¿Puede ser? Pero no solamente mormones, Leo, cristianos Bueno, y sí, obvio. también personas reformadas. Yo tengo conocimiento de una iglesia muy cercana donde ellos son teología nuevo pacto y se hacen llamar reformados. Claro, Sí. un malentendido. Sí, o sea, yo decir, ellos dicen, pero es que la ley, o sea, ellos ven la ley como algo aterrador y parecieran como que el Dios colocó la ley, como que Dios colocó la ley porque la ley iba a hacer caer al hombre. Y yo le dije, pero qué pena, pero es que la ley es santa, la ley es justa. Y es que quien dice que o sea, ellos tienen un entendimiento de la ley, ellos, es una especie de antinomianismo. Hay muchos tipos de antinomianismo, o sea, antiley. Y es una especie de antinomianismo muy sutil, muy sutil. Y cada vez que ellos le hablan a uno, siempre le hablan como con medias verdades. Uno dice, sí, es muy cierto, pero, yo siempre les digo eso, lo que ustedes dicen es muy cierto, pero, o sea, yo hablo con ellos porque es algo que me preocupa, ellos constantemente me están preguntando y eso es algo con muchas cosas, pero es importante entender que Dios es justo, Dios no tiene ninguna relación con el pecado y la ley de Dios es santa, justa y buena, pero yo peco es porque yo soy responsable moralmente ante Dios de mis pecados. De hecho, hermano, ¿Alguien quiere quisiera decir algo? comentar, Sí, dale, Jair. Dios puso la ley más bien, bueno, de principio al pueblo israelita para darse a conocer quién es Él y que su pueblo lo conozca por medio de los 10 mandamientos, muy aparte de lo que ellos tenían que obedecer y agradar a Dios por medio de la ley. Pero Dios, otro objetivo da a mostrar la palabra de que Dios da su ley a su pueblo para mostrarse quién es Él, para que el hombre eh, este, conozca quién es el Señor. Y vemos ahí también en ese aspecto de que Dios, una de las cualidades reformadas, que el Señor se da a conocer al hombre, no es el hombre que se acerca a Dios, porque si no, si Dios no hubiera mostrado su ley, entonces, ¿cómo el pueblo israelita, o al menos nosotros en esta época, nos hubiéramos enterado de quién es Dios? Si no hubiera dado la ley de los 10 mandamientos. Entonces ahí, en ese aspecto, aún así, en ese aspecto de los 10 mandamientos, vemos al Señor dándose a revelar al hombre. Bien. No más bien para que el hombre pueda, o sea, o pretenda o sienta que va a incurrir en transgresión, porque la ley es difícil de cumplir. Si bien es cierto, en el Nuevo Testamento también vemos de que las leyes de los mandamientos de Dios no son gravosos, y mandamiento habla de todos los mandamientos, no solamente los del Nuevo Testamento, sino la ley. Así es. Sí, como yo les digo, pues hay personas que son anti-ley, ni la predican, ni enseñan disciplina, ni enseñan contra el pecado. Y ahí es muy preocupante. Y mucha gente, acotando a esto, mucha gente cree que el Antiguo Testamento ya es de algo pasado, que incluso no tienen que ni leerlo, ni estudiarlo, ni analizarlo, ni sacar doctrinas o enseñanzas del Antiguo Testamento, porque todo está en el Nuevo y anulan la ley. Entonces hay contradicción en esa parte, porque Cristo no vino a abrogar la ley, Así es. como Muy dice bien. el Nuevo Testamento mismo.
Ujú. Así es, así es. Sí, hay que tener como un entendimiento y hay que comprender que igual el pacto de gracia está predicado desde el Antiguo Testamento y el solo hecho que se haya, digámoslo así, introducido esa parte de la ley mosaica no anula ese pacto de gracia. Eso es de pronto lo que no se comprende. Pero bueno, ¿alguien más quiere comentar esos dos versículos? ¿Y quiere de pronto hacer otro aporte? Sí, yo Sugerencia. tenía para comentar. Em, Vio en el versículo 3, ahí donde dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habría sido nula, habría hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces, em, ahí, ¿no? En ese versículo se ve, es como que Pablo dice, ¿no? Dice, si nosotros, lo mismo que había dicho hace un ratito, ¿no? Que si en realidad si las promesas de Dios habían venido solamente por ser hijos descendientes de Abraham, o realmente las promesas vienen por haber creído en Dios y en lo que se le dijo y en Cristo. Este, y en el versículo siguiente, cuando hace referencia al versículo siguiente, es un pasaje del Salmo 51, ¿no? Cuando David pecó, él mismo hace referencia a ese pasaje. Ahora se me fue. ¿Dónde está? Acá dice, sí, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque no hay ningún justo, sino solo Dios nomás. Así es. Por ejemplo, mire lo que decía Hendrickson con respecto a esto. Quiere decir entonces, a pesar de su infidelidad, Dios de todos modos les concederá un futuro glorioso. Hablando un poco, pues aquí también Hendrickson habla un poco sobre lo que está comentando ahorita Gustavo, ¿cierto? A pesar de su infidelidad, Dios de todos modos les concederá un futuro glorioso, puesto que son judíos. Dice, lo probable es que no, ¿cierto? En algún momento, si se nos permite, profundizaremos sobre eso. Su verdadero significado parece ser este, dado que Dios es fiel a aquellos judíos que le son fieles y que por ende son fieles y que por ende son fieles a aquello que les ha sido encomendado, ciertamente recibirán el cumplimiento de su promesa. Porque todos muchos dirán, pero bueno, Dios no hizo un pacto con el pueblo judío, quiere decir que Dios va a ser infiel con el pueblo judío. Y no se está dando cuenta que la promesa era para aquellos que fueran parte de esa descendencia espiritual, aquella descendencia que le iba a ser llamada a Abraham en la simiente, o sea, aquellos que representaba a Cristo. Muchos de ellos iban a recibir, digámoslo así, las amenazas por el incumplimiento de ese pacto. No quería decir entonces que si nacía como descendiente de Abraham, entonces yo podía hacer todo lo que quiera y vivir como quisiera, solamente cumpliendo ciertas normas, como puede ser muchas personas con el cristianismo de ahora, y es que yo puedo ser descendiente de un cristiano, toda mi familia es cristiana, mi abuelo es cristiano, entonces yo puedo vivir como quiera. Es que el ser descendiente de alguien no me hace a mí cristiano, no me hace a mí un verdadero creyente, y eso es lo que está diciendo Pablo. Muchos de ellos, claro que la promesa estaba, pero es que la promesa era para aquellos que vivieran por la fe, ¿sí? Y entonces dice, pero el Dios que es fiel a sus promesas lo es también a sus amenazas. La fidelidad divina es un consuelo invalorable para los fieles y una grave advertencia para los que están en peligro de volverse infieles, y un presagio de perdición para los que continúan siendo indignos de confianza. Por eso les digo, uno siempre tiene que estar analizando la obra que hay en nosotros. Como yo les digo, muchas personas que asisten a una iglesia no tienen que darse por entendidos que son salvos, ¿cierto? A las personas siempre hay que llevarlas a que reflexionen. Yo no puedo estar tipo papa diciéndole usted es salvo, usted no es salvo, usted no es salvo. No, hay frutos. Y usted tiene que conocer la obra que está en usted. Pero como le digo, lo mismo, los judíos creían que ya lo tenían todo ganado por ser judíos, por guardar los ritos, por todo eso. Y mire lo que Pablo está diciendo, no es así. Y más adelante Pablo también le habla a los creyentes. O sea, yo puedo ser un creyente, asistir a una iglesia y todo eso, y no por eso soy un verdadero creyente. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo adicional? El pasaje de Deuteronomio 28 se relaciona bien con eso, cuando dice Dios que es fiel a sus promesas, pero es fiel a las bendiciones y a las maldiciones. Ajá, así es. Dios es fiel y recordemos esa parte, no todo, y de hecho Pablo lo dice más adelante, no todo descendiente de Abraham es un verdadero israelita, ¿sí?
O sea, hablando de que las promesas fueron dadas es al pueblo fiel, aquellos que creían en la promesa. Esas promesas eran para eso, y las amenazas para aquellos que no creían en la promesa, lo mismo que ahora. Aquel que no cree en Cristo, aquel que no cree en ese Salvador, esas personas van a recibir las amenazas, ¿sí? Y van a ser juzgados todos por sus obras. Listo. Versículo 5 al 6 dice. ¿Alguien quería decir algo más? No, solo quería decir que estudiando a los profetas, vemos tal cual lo que usted dice. Maldición para el que no obedecía la ley y bendición para el que lo hacía. Ajá. O sea, es claro el Antiguo Testamento en eso. Ahora, hay que tener claro aquí, hay un llamado, ¿cierto? Desde el inicio de ese pacto de obras, que dice que todos tenemos que, como yo les he dicho, la Biblia no dice trate de ser bueno, la Biblia dice viva perfectamente, porque Dios es justo y Dios tiene una demanda perfecta. Está esa demanda de ser perfectos como Dios es perfecto, y también Dios dice que el que no ande así, o sea, va a recibir, digámoslo así, la muerte eterna. El hombre no es capaz de vivir para Dios. Aquellas personas a lo largo de la historia la Biblia habla como fieles, que fueron parte del pueblo de Dios, es porque Dios obró en ellos. Dios obró en Abraham, Dios obró en Isaac, Dios obró en Jacob, Dios obró en David. ¿Sí? Esas personas fueron llamadas justas no por ellos mismos, sino por el obrar de Dios en ellos. Lo mismo que pasó con Abel. La Biblia dice que Abel es como la primera, o sea, el primer justo muerto en la historia, pero Abel, a pesar de eso, de que viniera y fuera hijo de Adán, realmente una persona pecadora, y fue justificado por creer. Y de hecho, cuando vemos y analizamos a Abel y a Caín, vemos que Abel sí creía en la promesa, Caín no. Entonces hay que entender de que el llamado de vivir rectamente, perfectamente, está desde el inicio, pero el hombre es incapaz. Y todos merecemos ese juicio eterno, pero solamente es por medio de esa justificación, por medio de la fe y el obrar de Dios en el creyente, que la Biblia nos llama justos. ¿Sí soy claro ahí? ¿Sí soy claro? Sí. Bien, listo, perfecto. Entonces, Pablo empieza a decir acá, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Mira, aquí esta pregunta se parece como a las objeciones. Uno cuando habla con personas que son arminianas, pero arminianas estudiosas, arminianas con entendimiento, siempre salen con esa misma pregunta. Es que es como ustedes creen, yo probablemente no soy predestinado, o sea, ellos se burlan de uno así. Sí, es que como ustedes se creen salvo, yo probablemente no soy salvo, probablemente. Entonces, esa pregunta es como muy parecida a una objeción que le pueden hacer, que le hicieron a Pablo, porque Pablo está ahí respondiendo posibles objeciones o objeciones que le han hecho, y él respondería. Entonces quiere decir que si nosotros somos malos, entonces Dios es bueno. Entonces quiere decir que Dios es injusto con el castigo porque igual él me predestinó para ser malo. Eso es como el tipo de lógica arminiana de aquellos que viven por obras, que imagino que de la misma forma que se le hicieron a Pablo, son de las mismas formas que se le hacen a uno. Y dice, sí, es que Dios, como yo soy predestinado para el infierno, hay personas que le responden a uno así cuando uno está debatiendo con ellos. Y dice Pablo, hablo como hombre, y vuelve a responder negativamente. Mire que hay 3 objeciones en esos pasajes que estamos leyendo en el capítulo 3, donde Pablo se adelanta una pregunta y responde, de ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Hay que entender que todo lo que Dios hace, cuando uno lee Romanos 9, y él está hablando de que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, y que Dios tiene misericordia al que tiene misericordia, y él mismo hace la pregunta, ¿acaso es injusto Dios? No. Dios obra como quiere soberanamente. Y lo mismo lo que está explicando aquí en Romanos 3. Quiere decir que si las personas viven injustamente, entonces hace resaltar la justicia de Dios, a pesar de que Dios haya hecho una promesa, y van a recibir un castigo, porque igual Dios ya sabía que ellos iban a ser castigados, y él dice, no, es que Dios no actúa así. Dios no tiene relación con el mal. Dios es justo. Dios es justo y las personas van a recibir su propio castigo por su propia responsabilidad moral. ¿Sí? Lionel dice, el valor infinito de la ley como palabra de Dios nunca disminuyó. De hecho, Pablo les dice a los judíos que Dios sigue siendo fiel a su palabra,
que siguen teniendo valor simplemente porque salieron de su boca y precisamente son esas palabras las que demostrará su justicia, la evidencia del pecado. ¿Sí? Y recordemos que la ley, o lo que conocemos como los 10 mandamientos, fue lo único que Dios mismo escribió. Lo demás fue inspirado y escrito por profetas. Pero esos 10 mandamientos fueron directamente escritos por Dios. ¿Alguien quiere comentar esos 2 versículos? ¿O algo de acuerdo a lo que yo hablé? Pastor, Sí. sí, no sé quién iba a hablar, perdón. Sí, sí. Hable, no importa, iba a decir algo en cuanto a lo de la misericordia. No, Sí. como usted dijo, que comentemos algo de lo que habló. Me acordé de esto, ¿no? De que ahí cuando habla Romanos 9, de que dice que Dios tiene misericordia de que Él quiere, y la salvación no se trata del que quiere, precisamente porque nadie va a querer. Como dijo un predicador, no se trata del que quiere porque nadie va a querer. O sea, para hablar con un arminiano, como hablaba, para objetar de que todo depende del Señor. Y es así, o sea, esas son objeciones muy comunes cuando uno habla con arminianos, porque es que hay 2 tipos de arminianos. Hay arminianos que ni siquiera saben que son arminianos, pero hay otros que son muy, muy, muy estudiosos. Y uno habla con ellos y ellos sacan un montón de objeciones y un montón que dice es que el Dios de ustedes, como ustedes lo explican, es como un titiritero, eso, y son debates fuertes y con argumentos, porque hay personas que saben mucho. Pero Pablo estaba, como digamos así, adelantándose a objeciones muy parecidas que a uno le hacen. Sí, es que como Dios me va a mandar al infierno, es que yo probablemente no soy predestinado. Sí, es que yo no soy elegido, eso es como lo hacen así en forma de burla. De Mire, por burla. ejemplo, como dice Digna. Sí, Sí. Digna dice, sí, es verdad, a mí me ha pasado. Y es triste porque tengo una hija que refuta eso. No cree que Dios da el castigo. Claro, Dios da el castigo porque no lo merecemos. Ustedes me están escuchando bien. Sí, Ustedes me Sí. escuchan bien. Sí, es que pareciera como que la cámara se estaba ahí parando. Gustavo iba a decir, no, Gustavo no, Jorge iba a decir algo, ¿cierto? Jorge, Buenas noches, pastor y hermano, Aguilar, ¿cómo están? se le escucha por allá todo lejos. Déjeme y arreglo aquí un poquito el sonido y ya participo. Pero ahí ya le Un momento. escucha bien. Sí, yo iba a comentar algo, hermano, con respecto a Jair. este pasaje. Eh, los arminianos, bueno, como usted dice, hay 2 tipos de arminianos. Unos que no saben ni siquiera que son arminianos y otros que sí debaten con argumentos y ellos dicen, le llevan a esto la voluntad permisiva, de que ellos tienen la capacidad de poder elegir entre el bien y el mal en acercarse a Dios o hacer actividades malas que van en contra a Dios. Entonces, ellos dan como que, acotando lo que usted decía, de que ellos pues eh, van y no tienen esa capacidad de decir, eh, bueno, ¿sabes qué? Realmente Dios es quien elige al hombre y es el hombre el culpable que se envanece en sus propios deseos, en su propio corazón y está rebelado contra Dios, pero él no tiene la capacidad de elegir a Dios. No, o sea, creo que a ellos no sé si les cuesta tanto y muchas llegan hasta el punto de que pueden hasta tergiversar las escrituras llevándolo a, porque uno los trata de llevar realmente a lo que el original en el griego significa el versículo o el significado de tal palabra y ellos, o sea, como que no quieren todavía darse cuenta del error en las doctrinas que ellos creen. Incluso en confesiones o en concilios, en sínodos, el arminianismo ya ha sido, se puede decir, derrotado o visto como prácticas o doctrinas heréticas, que eso suena duro, pero en su momento fue catalogado así. Sí, claro, en los cánones de Dort. Eso, no, el sínodo de Dort o el canon de Dort. Entonces, y uno le hace relucir, le acota todas estas cosas en base a historia, en base a la palabra,
y hay personas y es una exhortación el orar por ellos porque darnos cuenta que parte de lo que nosotros, porque gloria a Dios de las personas que se convierten en una doctrina reformada, o sea, que nacen, tienen un nuevo nacimiento espiritual en una doctrina reformada, pero la mayor parte de aquí en Latinoamérica, por el movimiento carismático, siempre hemos surgido de este movimiento y hemos creído, y por la misericordia y gracia de Dios llegamos a este alumbramiento doctrinal y a su vez espiritual, porque darte cuenta de que Dios es el que actúa permanentemente en tu salvación, es algo que no Mm. sientes como que te alivia de algo que realmente tú no ibas a alcanzar. Ujú. Así es, ahí. Muy bien, Jair. Les voy a leer algo del Calvino. Muchas gracias, Jair, muy cierto. Sí, como les había dicho, bueno, igual hay varios procesos. Hay personas que están, pues ahí como para hacer una conclusión ahí es lo que Jair dijo. Hay varios procesos. Hay personas que están dentro de los arminianos, que tienen mucho entendimiento de la palabra y aún estando dentro de los arminianos, son personas salvas, profundas en la palabra, que empiezan como a incomodarse poco a poco y Dios los va guiando. Hay personas que están dentro de los arminianos que realmente no son salvas, o sea, nada, o sea, no son nada. O sea, yo digo porque son procesos que uno vive constantemente, uno dirigiendo una iglesia. Y son personas que están dentro de iglesias, pero son casi como que ven la conversión entendiendo las escrituras, o sea, predicándoles el evangelio de nuevo. Hay unos que sí tienen un conocimiento profundo, pero hay personas que son bebés espirituales. O sea, hay varios procesos ahí muy diferentes, ¿cierto? Hay procesos, no todos son iguales. Calvino decía, no obstante, para que nadie piense que sigue adelante según su propia manera de pensar, siendo esta su opinión, dice al comenzar que habla poniéndose en lugar de los inicuos, aunque con una sola palabra critica terriblemente la razón humana, dando a entender que lo propio de esta siempre es murmurar y replicar oponiéndose a la sabiduría de Dios. Pues no dice, yo hablo según lo hacen los perversos, sino según el hombre, o sea, personas que no están de acuerdo a la forma como la palabra explica el plan de salvación. Quieren ponerle como su propia lógica. Y entonces, por ejemplo, cuando uno explica la salvación, como dice la palabra, dice, no, pero es que a mí eso no me cuadra. Las personas quieren entender la salvación a su manera y a sus obras. Dice, y a la verdad así es, aunque todos los misterios de Dios sean cosas extrañas e increíbles para la carne, ella está tan llena de orgullo y vanidad que jamás encuentra dificultad para sublevarse y controlar desvergonzadamente lo que jamás entiende. Por esto somos advertidos que si queremos comprender tales misterios, es preciso, en primer lugar, vaciarnos de nuestra propia inteligencia, colocándonos y sujetándonos por completo en obediencia a la palabra. O sea, hay misterios o la forma como la palabra no nos muestra, que muchos no lo van a entender y no lo van a querer comprender así, sino a su propia forma. Sí, hablando de los temas que veníamos hablando. Listo. Y los últimos dos versículos, Romanos 3, 7 al 8, dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. O sea, las personas están haciendo como lo mismo que yo les estaba hablando ahorita, hacen a Dios el autor del pecado. Y cuando yo hago a Dios el autor del pecado, estoy quitando la responsabilidad moral mía. Yo no puedo hacer a Dios el autor del pecado. Es más, les comento, esta doctrina, hasta para personas reformadas nuevas, es hasta complicada de entender, muy complicada de entender. Y pueden pasar meses, hasta un año tratando de comprender esta doctrina. Sí, porque muchas personas dirán, bueno, y entonces parecieran como que cuando ellos se explican esta doctrina, hacen a Dios el autor del pecado. Dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia? Mire cómo Pablo dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación está justa afirman que nosotros decimos? Mire que la objeción que está presentando Pablo son objeciones muy parecidas que nos dicen a nosotros. Hagamos males para que vengan bienes, y dicen, entonces, igual, como ya los elegidos están, entonces yo vivo como quiera, porque yo no puedo ser elegido, es que así le responden a uno. Entonces, muy parecido. Y primer Pablo, como dice, así como se nos calumnia, entonces cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagan males para que vengan bienes, porque igual ya la gente está elegida, la gente ya sabe, y realmente lo que decimos es que no es así, es que Dios no es el autor del pecado. Dios decide elegir a quien Él quiere,
pero todos nosotros somos responsables moralmente de nuestra maldad. Por eso es que Pablo dice, cuya condenación es justa. Los que hablan así es porque realmente no entienden quién es Dios. ¿Sí? Eso es Y como otra, muy claro. Pastor, Sí, Leonel. esas objeciones demuestran realmente de un malentendido de la gracia, ya sea de Exacto. parte ahora de ahí de los judíos y de los arminianos, no comprenden la gracia. Y podemos decir que en el tiempo de Pablo era como una especie de arminiano, ¿cierto? Pues hablándolo así, como sabemos que Arminio no había Sí, nacido, pero una especie de arminiano porque el arminianismo el arminianismo tiene su relación con el pelagianismo, que el pelagianismo es mucho más atrás. O sea, toda aquella doctrina que diga que la salvación es por alguna obra, eso yo ya se los dije hace 8 días, así sea un 0,001, estás dando a entender que la salvación es por mí, ¿sí? Por mí. El que es que con el solamente que yo diga que yo soy el que doy el primer paso, que yo soy el que tomo la iniciativa, que yo soy el que le abro mi corazón, que yo soy el que confieso, sin entender que es Dios primo el que obra, estoy creyendo que la salvación todavía es por obras. el hecho de que mucha gente también piensa, no, tienes que tener fe, como que si daran a entender de que el hombre es el que genera la fe. Porque Como si ahí la fe sí, fuera un poder místico. sí, un poder místico. Y de hecho, si así lo fuera, entonces contribuiríamos una obra para nuestra salvación y no fuera por gracia. Así es. Por eso deja bien claro en Efesios, bueno, 2, 8 al 9, que es por gracia mediante la fe, pero la fe es dada por Dios, no es generada por el hombre. Si no Así fuese es. una obra también. Muy cierto. Digna escribió ahí, la iglesia donde voy son arminianos y uno no puede conversar de ellos. Que yo le digo, mire, muchas personas tienen entendimiento bíblico, están en iglesias arminianas y eso casi que se convierten en las ovejas negras. ¿Sí? Digna Costa dice, muchos creen que se convierten solo repitiendo una oración, así es. Y así viven engañados creyendo que son salvos y no son porque han sido algunos externo y no del corazón. De hecho, yo creo que Paul Washer habla algo sobre un caso así donde en Estados Unidos, donde hay personas que, porque son muy conservadoras y porque han hecho una oración de confesión repetida, ya son salvos. Y realmente es que la moralidad no salva. Y como eso, sí, son enseñanzas antropocéntricas, o sea, el centro no es Dios, sino el centro es el hombre. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Florencia y iba a pastor, hablar, yo por ahí escuché. No, yo estaba Sí, escuchando, digo, justo cuando usted dijo lo del tema de las obras, me acordé estaba pensando en eso, del tema de la Iglesia Católica, que son mucho muy de decir que la salvación es por obra, y como que esa misma acusación, digamos, que se plantea ahí en el versículo, es la misma acusación que le hizo la Iglesia Católica a Lutero, que como la salvación es por fe, digamos, la responsabilidad humana estaría como anulada según esa acusación. Entonces, no es así. Lo que se refiere es a esa salvación que no es por obra, sino por creer en Cristo, pero no anula la responsabilidad humana. Leo. ah, sí. Pastor Iba a Carlos. decir esto, Sí. sí. Leo o Jorge, ¿quién va a hablar ahí? ¿De qué hable Jorge ahora? ¿De qué hable? Listo, Jorge. Bueno, buenas noches, Pastor Carlos, hermano. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, bueno. Sí. Bueno, me conecté un poco tarde, pero he Dale. venido siguiendo pues este capítulo, precisamente todos 8 versículos, como usted dice, han sido todas las objeciones que vienen teniendo en ese tiempo pues los judíos, pero como usted dice, la podemos aplicar a nuestro tiempo y prácticamente son las mismas, como usted dice, que nos hacen cuando conversamos sobre este tipo de temas. En estos 2 versículos en particular, vemos cómo el hombre, o sea, el hombre, la responsabilidad, como usted dice, moral del hombre, está clara cuando empiezan a tratar de hacer a Dios prácticamente autor del pecado. O sea, le dicen que entonces, ¿por qué lo van a juzgar a él por ser pecador? Porque como si Dios fuera el que lo instara o lo influyera para que él fuera un pecador. O sea, no se da él como responsable, ¿sí o no? Los hombres no nos vemos muchas veces como responsables de nuestro propio pecado. Entonces hacemos a Dios como injusto, como decía el capítulo anterior prácticamente, que quería hacer a Dios injusto. Y, y como dice también el versículo 8, que hagamos males para que vengan bienes. También recuerdo un versículo que Pablo también menciona, creo, en Corintios, cuando dice
que comamos y bebamos, que mañana moriremos, o sea, como que pues ya no nos importa nada, ya nada más hay unos que son salvos, entonces tratemos de vivir como sea, pues Dios sabrá quiénes son los que van a estar con Él, o sea, nosotros no nos esforcemos prácticamente en nada, entonces vemos como usted decía, también escuché que dijo que pues Dios nos pide una vida perfecta a nosotros, bueno, el pacto de obras, claro, pero también ahora como personas salvas, o sea, personas que hemos sido salvados por su gracia, también Él busca de nosotros ese amor que se le mostró obviamente por medio de guardar sus mandamientos, como dice en Primera de Juan también. Así es. Algo quería acotar, hermano, con respecto a lo de la justicia en el versículo 8. Me trajo a mi mente en el momento de la caída en el Edén, cuando el Señor comienza a preguntar qué ha pasado a Adán y a Eva. Entonces, Adán rápidamente, hay que considerar que ya cuando el Señor le hace la pregunta a Adán, ya habían pecado, y Adán le dice inmediatamente, es la mujer que tú me diste, desligándose de la responsabilidad que le competía a él. Entonces hay que considerar o recordar que el hombre, una vez en este mundo ya caído, siempre ha tratado de evadirse de su responsabilidad moral. Entonces, y siempre hemos desligado, nos hemos desligado, tratar de desligar, ¿por qué, Dios mío? ¿Y por qué? O sea, echándole siempre la culpa a Dios y no viéndonos a nosotros mismos. Y de hecho, hay prácticas dentro de las iglesias carismáticas muy peligrosas también. Mire, por ejemplo, lo que está trayendo la psicología. Eso, la psicología, ya las personas no están asumiendo eso lo que tratan como sanidad interior. Ya las personas les están quitando su responsabilidad moral de los actos y lo están asumiendo a actos del pasado. Claro que hay cosas que el hombre imita, pero el hombre realmente ante Dios tiene la responsabilidad de imitar lo de sus padres o de seguir las consecuencias del pasado. Pero ya la gente usted se quita la responsabilidad moral de lo que está pasando hoy en día. Por ejemplo, mire lo que pasa con un asesino. Mata a alguien y entonces dice, no, lo que pasa es que él es así por lo que él vivió cuando era niño. Y entonces se le empieza a quitar la responsabilidad moral. Y otra práctica mala es esos ministerios de liberación, que ya no le llama pecado, sino que le llama demonio. O sea, ya la persona no es responsable de su pecado, sino que es un espíritu que lo está tentando. Entonces, sí ve que lo que dice también Javier es muy cierto. Pareciera que hay muchas prácticas que tratan de quitarle la responsabilidad moral al hombre. Y de hecho, esto que estamos hablando de la teología del nuevo pacto, decir, es que Dios colocó la ley para que cayéramos. Eso suena muy raro. O sea, claro, ellos dicen, pero es que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo le dije, sí, pero eso como yo le dije, pero eso así como que ustedes lo dicen, eso hacen, están haciendo a Dios el autor del pecado y quitándose usted la responsabilidad moral. O sea, Dios me hizo caer, Dios me tentó, y la Biblia es muy clara, Dios no tienta a nadie, Dios no tiene relación con el pecado y es lo que más odia. Dios es justo, Dios es bueno. Sí, Leo. Así es. Me recordó a un carismático de aquí, Gigi Ávila, que sabía decir en cuanto a la inmoralidad, todo decía, reprende ese demonio de lujuria, reprende ese demonio de inmoralidad. Y cuando Jesucristo dice que del corazón salen todas las cosas malas, no ningún demonio. Es muy cierto, o sea, se quiere quitar la responsabilidad. Claro. Gustavo, hace rato no lo escucho. ¿Le gustaría ahí hablar algo sobre estos versículos? Carlos, no, yo estoy escuchando muy atentamente porque, bueno, hay muchas cosas que realmente son de alguna forma casi nuevas para mí, ¿cierto? De hecho, justamente esta clase, cuando estuve leyendo estos pasajes del versículo 1 al 8, se me hicieron muy profundos. No sé si utilizar el pasaje oscuros de alguna manera, ¿cierto? Pero podría concluir de pronto en estos últimos versículos con algo que pasa hoy porque hay un movimiento, ¿cómo lo podemos llamar? De extrema gracia, por decirlo de alguna manera. Y eso dicen, viene muy pegado con la teología del nuevo pacto, Gustavo. exactamente, el salvo siempre es salvo, ¿cierto? Entonces, como yo ya he sido salvo, pues yo puedo pecar deliberadamente, pues al final yo ya fui salvo y mi salvación no se pierde, ¿cierto? Eso por un lado, que inclusive, bueno, esa es una corriente que
digamos, muy extrema, porque por un lado se dice que la salvación se pierde y si yo digo una mentira perdí mi salvación, y si tuve un mal pensamiento perdí mi salvación. Está el otro extremo, pues, que dice que yo puedo casi que pecar deliberadamente y no tengo ningún problema delante de Dios, porque al final dicen que como Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él dijo que yo he sido salvo, pues al final Dios no va a arrepentirse por esa decisión con respecto a mí. Lo otro, yo estaba analizando esto dentro de una perspectiva, no sé si diferente, y parece que aquí había, desde la lógica del hombre, como lo presentaba Pablo, del ser humano natural sin Cristo, parecía que aquí había como una especie de una apelación al orgullo del hombre, porque el hombre casi que se estaba presentando y refutando a Dios, y pues Carlos Mario me corregirá si esta apreciación es equivocada. Pareciera que el hombre estaba reclamándole a Dios, porque es increíble, según la naturaleza o la lógica del hombre, que el pecado del hombre estaba resaltando la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Así que si mi pecado estaba resaltando la justicia de Dios, ¿cómo puede ser posible que Dios me castigue por lo que estaba resaltándolo a él? ¿Cierto? Entonces pareciera que el orgullo del hombre no podía de alguna forma resistir ser castigado o ser disciplinado. Bueno, no sé cuál puede ser la palabra correcta. Entonces es una lucha con el corazón del hombre que se resiste a llamarse malo, a que el hombre reconozca, porque de hecho, quiero decirlo, alguna vez tuve la oportunidad de compartir en la iglesia y supe que la gente se molestó, algunas personas se molestaron porque no era posible que yo hubiese dicho que nosotros éramos perversos por naturaleza, ¿cierto? Pero ¿cómo así? ¿Cómo utilizar ese? Ese es un término casi que de muy alto calibre, ¿cierto? Pero eso no puede ser posible. Y bueno, se iba armando un pequeño dilema que no trascendió más allá, porque el orgullo del hombre no puede resistir que nosotros seamos perversos cuando al ojo del ser humano somos buenas personas, somos buenos vecinos, somos buenos amigos, pero la naturaleza nuestra desde la perspectiva de Dios es esa, y no podemos resistir entonces que Dios nos vaya a juzgar por algo que Él dice que es malo cuando nosotros lo hemos considerado que realmente no es. Listo, Gustavo. Bueno, importante. Ahí, por ejemplo, esa frase salvo siempre salvo es una frase también de la Reforma. Lo que pasa es que también de pronto está pasando algo, y es que muchas personas ya llevan a un punto donde, listo, yo soy salvo y entonces yo puedo vivir como quiera, y eso ya sería como una especie de antinomianismo. Pero si yo entiendo que lo que Dios salvó también está llamado a santificar, el que es salvo va a entender que la salvación no se pierde, ¿sí? Eso es importante, y de hecho Pablo va a empezar a hablar sobre esa parte de la salvación en los capítulos que vienen, ¿sí? De hecho, David Castillo dice, todos los versículos en la Biblia que nos habla sobre la elección de Dios por nosotros en la eternidad, la predestinación, están siempre vinculados a nuestra santificación, es muy cierto. Todo lo que Dios llamó también está llamado a santificarse. La intención de predestinarnos era la santidad de los elegidos. Esta santidad es la obra diaria del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es. Miremos estos últimos apartados que dice Hendrickson. Los oponentes hablan como si Pablo, al enseñar que una persona era salva por gracia, dijera, adelante, peca hasta que esté satisfecho para que la gracia pueda tener una oportunidad de hacer su obra. O sea, muy parecido a lo que nos dicen ahora. Listo, bueno, como usted es salvo por gracia, y eso sí que golpeaba fuerte a los judíos que hacían bastante obras, y entonces ellos creían que Pablo les decía, no, entonces vivan como quieran y pequen para que la gracia de Dios, muy parecido a lo de nosotros. Y entonces dice, para información respecto a esta terriblemente destructiva perversión de la sana doctrina, ¿cierto? Ahí dice, pues veas un versículo, dice, el apóstol concluye diciendo, sin condenación, su condenación es merecida. Con esto quiere decir, aquellos que ostentan este lema recibirán una justa retribución. Los que tan malvadamente deforman la doctrina que proclamamos recibirán lo que merecen. Porque realmente nosotros que creemos la salvación por gracia, solamente por gracia, sin ningún tipo de obra, la elección de Dios, sin ninguna, digámoslo así, obra del hombre, muchas personas creen que es que estamos predicando es porque entonces vivan como quieran, no vivan en santidad, que usted ya es elegido y entonces no tenga cuidado, no se abstenga, no se niegue, y eso jamás, eso nunca es lo que enseñamos.
Eso sí, tampoco, como le digo, hay que tener cuidado cuando enseñamos la doctrina de la gracia. Primero, ni el legalismo ni el antinomianismo, viendo las diferentes versiones de legalismo, porque hay muchas versiones de legalismo hasta dentro de la Reforma. Como yo les decía, hoy en día hay un movimiento de falso puritanismo que anula a las mujeres, anula cualquier tipo de acto, bueno, anula todo, mejor dicho, eso es un legalismo impresionante. Pero también hay una especie de antinomianismo de cualquiera de sus versiones. Sí, aquellos que no tengan un entendimiento de la ley, también es una especie de antinomianismo. De hecho, digámosle así, hay un antinomianismo liberal de aquellos que dicen, listo, la gracia, entonces viva como quiera. Y hay un antinomianismo doctrinal, que creen y tienen un conocimiento bíblico y que pero ellos tratan de vivir una santificación, pero dicen que solamente el Espíritu Santo que puede obrar en mí, no hablan de pecado, no hablan del infierno, no hablan de la ley, no hablan de nada. Son estilos de antinomianismo. Eso hay que tener cuidado, porque esos dos extremos no es lo que nosotros hablamos, ni el legalismo ni el antinomianismo. ¿Sí? Hermano, quiero acotar algo corto y breve de lo que usted acabó de decir ahí. Muchos arminianos o gente que está en contra de la doctrina de la gracia y que el hombre no influye en nada en la salvación, sino es solamente el Señor. Entonces preguntan o refutan con la pregunta, entonces, ¿para qué predicamos? Entonces, ¿para qué hay que predicar si ya Dios tiene sus elegidos? ¿Cómo voy a saber yo que yo soy elegido? Pero la cuestión no es que no tenga que predicar. Eso sí es hipercalvinismo. Claro, la cuestión no es que no tengas que predicar, sino es que por el hecho de que tú tienes que predicar, por un lado, de que es una ordenanza, y el otro porque refleja ese amor hacia tu prójimo de esa manera. Ya, entonces, porque una vez tú fuiste un pecador y al predicar el evangelio tú le estás mostrando amor a ese perdido o al inconverso. Es lo Entonces, mismo que dicen, yo para qué oro si Dios ya sabe lo que va a pasar. claro, exactamente, ese es el otro punto, pero la oración no es creo que fue usted o no sé si lo escuché en otra parte, que es una botellita que está llenando con gotitas de agua, esa no es la oración, hasta que llega a tope y Dios tiene que cumplir la petición que nosotros estamos, o la circunstancia en la que nosotros estamos viviendo, sino que es una dependencia total hacia Él y aliviar nuestras cargas y ponérselas a la exposición de Él y vivir la voluntad de Dios, pero en base a lo que la palabra dice. Así es, muy cierto. Listo, entonces yo creo que vamos a ir terminando las últimas conclusiones para hablar un poco sobre lo del libro. ¿Sí? Entonces ahí vamos. Listo, mira. Bueno, no sé si Digna está escribiendo ahí una última conclusión para que vamos ahí hablando estos 20 minuticos sobre la parte del libro. El mandato del Señor es que vivamos en santidad. En primera de Pedro dice, sé santos porque yo soy santo, claro. Como decía David, o sea, lo que Dios predestinó siempre está vinculado con la salvación. Listo, entonces vamos a hablar sobre el libro. El tema del libro está hablando ahora sobre las falsas sanidades y las falsas esperanzas. Realmente se enfoca mucho sobre el Evangelio de la prosperidad. El libro empieza hablando sobre algunos casos de, digámoslo así, como el que fue el promotor del Evangelio de la prosperidad, que fue Oral Roberts, ¿cierto? Y usted busca predicaciones de Oral Roberts, eso, mejor dicho, eso mensaje muy parecido a muchos predicadores de hoy en día. Y él empieza a hablar sobre esa especie de sanadores, o podríamos llamarlos milagreros. Yo sé que todos los que estamos aquí por lo general hemos tenido alguna especie o hemos estado cerca de una especie de milagreros, ¿cierto? Hoy en día hay muchos, no estamos diciendo, porque es que también pasa lo otro, hay mucha gente que dice, es que ustedes no creen en el obrar de Dios. Claro que sí, Dios es Dios y Dios sigue obrando como Él quiere, Dios sí quiere sanar, Él sana. Pero esa forma como se está viendo hoy las sanidades, hoy en día, es con lo que no estamos de acuerdo. Los apóstoles sanaban, o sea, Dios sanaba por medio de los apóstoles porque era algo que sucedía en un momento que ni siquiera ellos tenían planeado, pero hoy pareciera como que estos sanadores le dijeron a las personas,
de tal hora a tal hora Dios va a sanar, o sea, como si cuadraran una cita con Dios para que Dios sanara, y eso no es así, no es de ninguna forma. Entonces, algo que pasó con Oral Roberts, que también dice el escritor que es muy cierto, y es que este evangelio que empezó a predicar Oral Roberts, que se volvió tan llamativo y tan gustador, y que usted ya escucha que ya está casi por toda Latinoamérica, eso es lo que predica, fue un evangelio que llamó la atención a las personas, digámoslo así, de escasos recursos, de las personas con necesidades. Porque si usted le empiezan a decir, Dios lo quiere bendecir, Dios quiere darle un carro, Dios quiere darle una casa, Dios quiere, eso llama demasiado la atención. Y empezó a llenarse de personas, con la iglesia de personas con necesidad. Porque si ese tipo de evangelio se lo predicamos a una persona con dinero, como yo creo que una vez se los he dicho, y yo creo que también por ahí, no me acuerdo quién se lo ha escuchado, que si por ejemplo le predicaran al creador de estas tiendas de ropa Zara y le dijera, es que Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, lo único que va a decir, Dios me quiere prosperar más. O sea, ese evangelio no vende para personas con dinero. Es decir, es que Dios me va a bendecir más con todo lo que me ha dado, personas que son millonarias, 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 y decirles que Dios quiere prosperarte, no vende. Ese evangelio nomás vende para nosotros que nos falta cosas, ¿cierto? Y ese evangelio gusta. Y por eso es que las iglesias están llenas de personas que buscan prosperidad, que buscan que Dios les cumpla sus sueños, que buscan y pactan y hay pactos monetarios, sino un caso cercano. Prendan enlace y mire lo que te predica el enlace. O sea, Enlace es un promotor del Evangelio de la Prosperidad impresionante, impresionante. ¿Tiene algo para decir sobre eso? Sí, Leo. Un evangelio sin cruz. Un evangelio sin cruz. Eso. Un evangelio. Quita toda Sí. Quita toda nuestra responsabilidad en cuanto a... Pasa que es sencillo. Si se predica realmente los sufrimientos de Cristo, lo que le espera a aquel que le recibe por gracia, cargar su cruz diariamente, eso sí que nos gusta. Por tanto, no pueden predicar eso y al mismo tiempo prosperidad, porque es contradictorio. Y por eso no lo hacen. Eligen la prosperidad material y la vida ahora y nada del verdadero evangelio. Y eso es triste. O lo que hacen los testimonios. Yo les comenté que yo pertenecí por muchos años a una iglesia de la prosperidad. Y eso pedían siembra, semilla, pacto, eso pedían de todo. Y cuando una persona se paraba ya a dar al frente un testimonio y decía, la última vez que yo pacté, Dios me dio un último iPhone y eso. O sea, uno que va a pensar, me dice, yo también quiero eso, ¿cierto? Me dice, yo quiero eso. Si esa señora sembró y Dios le dio un iPhone, le dio un carro, y uno dice, pues yo también quiero eso. ¿Y uno va a qué? A hacer lo mismo. Entonces, le venden a uno una falsa esperanza. Es un engaño completo lo del Evangelio de la Prosperidad. Y el Evangelio de la Prosperidad viene incluido ¿qué? Que Dios quiere hacer rico a todos sus hijos y que Dios quiere sanar a todos sus hijos. Y eso es una falsedad. Dios enriquece a quien Él quiere y Dios sana a quien Él quiere. Y los sufrimientos hacen parte del cristianismo. Sí. ¿Leo está hablando ahí? No, yo no. Ah, bueno. Y los sufrimientos hacen parte del cristianismo. Es más, preocúpese cuando usted no sufre. Preocúpese. O cuando la tiene toda ganada. Tampoco quiere decir pues, que el cristianismo siempre tiene que vivir, tampoco, no. Uno tiene que vivir con el contentamiento, entendiendo la palabra. Va a haber momentos que se va a sufrir, momentos que se va a contentar. Pero entonces uno tiene que preocupar si yo no entiendo lo que es el cristianismo. ¿Sí? Pastor. Sí, Leo. Justo quería leer una frase que hoy leí en cuanto a esto. Los beneficios de seguir a Cristo, que no solamente, obviamente, es el gozo, la paz, la dependencia del Padre, su espíritu, ¿no? Su consolación, pero también los padecimientos de Cristo. Porque Él no solamente prometió bendición, sino también que sufriremos a causa de Él. Persecución espiritual, física, es así. En cuanto a lo que dice usted en cuanto al sufrimiento, va a haber veces que vamos a estar mal, pero por causa de Él. Que sea esa tristeza y no la de según el mundo, como dice la palabra. Que sea la tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Y pasó algo, y es que cuando la televisión se volvió ya a ser muy masiva,
y entonces se volvieron famosos los televangelistas. Entonces con estos canales TVN, con estos canales de enlace, que ya los televangelistas se veían por todos lados, y todos estos televangelistas se volvieron los promotores del Evangelio de la Prosperidad. Eso se volvió una pelea. No sé si ustedes, que no me acuerdo los nombres, aparte de Jimmy Swaggart, habían otros dos muy reconocidos, que entre ellos dos en Estados Unidos eran los que más campañas hacían en Estados Unidos, eso llenaban estadios, y un evangelio muy motivador, eso. Y entre ellos dos empezó a tenerse una lucha, que empezaban a rebuscarse caídas. Y entonces a uno de ellos les llegó, mire pues esto, a uno de ellos, no me acuerdo los nombres de ninguno de los dos, pero es muy cierto lo que le estoy diciendo, a uno como predican un evangelio que jamás habla de pecado, esos hombres que predican eso, lamentablemente, que Dios nos guarde, a uno de esos hombres les llegó un caso de que ese evangelista, que era la competencia, tenía una relación sentimental con su secretaria. Ay, y eso llegó y lo publicó en vivo. Y mejor dicho, se le dañó el ministerio al otro. Y el otro, con la venganza, fue y le encontró también que el otro tenía una inclinación a visitar prostitutas. No sé si conocen ese caso. No me acuerdo, no es Jimmy Swaggart, es otro, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, y esos casos son muy reconocidos, porque es que si yo nomás quiero el deseo de la fama, el deseo de que me conozcan, el deseo de ser famoso, eso habla de que su corazón también está muy depravado en muchas cosas. Que Dios nos guarde también de eso, ¿cierto? Porque todos podemos, digámoslo así, si no es por la misericordia de Dios, caer en muchas cosas. Pero como les digo, un evangelio pervertido en el tiempo donde el televangelismo se volvió tan famoso. Mire, Benny Hinn es famoso por TVN y por enlace. Sí, entonces miren eso. Y es más, ustedes saben que Benny Hinn también ha tenido digámoslo así, se ha desacreditado bastante. Aunque dicen que últimamente pues está como entendiendo. De hecho, él salió en estos días a decir que él no estaba de acuerdo con el Evangelio de la Prosperidad. Y salió y le dijeron, no le creemos, y él dijo, sí, es muy cierto, pero igual sigue asistiendo. Bueno, igual sigue asistiendo. Yo digo que una verdadera conversión de Benny Hinn, él tendría que retirarse de predicar. Claro. Yo diría, ¿cierto? Claro. Decir, de someterse a rendir cuentas. De verdad, decir, yo he enseñado un evangelio falso, me retiro. Pues uno dice, uy, le creemos. Y parte de lo que Sí. Y parte de lo que ha obtenido en base al Evangelio de la Prosperidad, o sea, en cuanto a riquezas, deberían donarlas para dar saber si su corazón no se está aferrado todavía, o sea, como muestra de algo, al menos yo lo veo así. O sea, Si como un saqueo, ¿cierto? Como un saqueo. Exacto, como lo hizo Saqueo. Si Benny Hinn tiene como 3 mansiones. Ya vio, que done uno un paro, aunque sea, diga. Cierto, y te imagines. Entonces es importante entender que eso es lo que trae el Evangelio y la prosperidad. Y muchos de esos evangelistas en Estados Unidos han motivado muchos televangelistas en Latinoamérica. Hay muchos televangelistas muy famosos como Cash Luna. Yo creo que televangelista famoso a estadounidense nomás está Cash Luna, y por ahí se están levantando otros, pero que ese es como el más parecido. También no hay muchos. Está Cash Luna, está este argentino, ¿cómo se llama? Dante Hebel. No, pero que se hace Dante como que... Hay uno que tiene una iglesia que se llama Rey de Reyes. Joel Austin, creo que es. No, pero en Argentina. En Argentina. Freyson. Freyson. Un peladito. Él también tiene un ministerio así, y eso llena estadios, eso mejor dicho, y eso sana gente por todo. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Porque yo sé que muchas personas les gusta escuchar esto, pero es que hay que analizar que realmente son milagreros. O sea, son milagreros. Yo conozco, mire, les comento, hay un pastor, yo creo que les conté la historia de un pastor reformado. Últimamente me están olvidando los nombres. Él estuvo hace poco ahí en esta conferencia en la iglesia de John MacArthur, que él anda en muletas. No me acuerdo cómo se llama. Él es un pastor muy reconocido, él tiene una iglesia pequeñita y él anda en muletas. Y uno de los que se ha encargado de denunciar las falsas enseñanzas de Benny Hinn ha sido él. Y él dice que una vez fue a un evento de Benny Hinn porque él ha hecho un estudio serio, y él mismo fue porque él anda en muletas. Él es un pastor en muletas. Él tiene un problema.
Y él se fue como cualquiera a hacer la fila allá para que Benigil lo sanara, y como que hacen un filtro cuando ven que la enfermedad es muy grave y no los dejan pasar. O sea, dejan pasar solamente como los que posiblemente sanan. Y dicen, entonces allá los que pasan son los que tienen los que creen que fueron sanos, pero los de las enfermedades graves, eso no los dejan pasar. ¿Y saben qué le dicen a las personas? Eso es aterrador, que a uno le digan. Y así hacen que las personas vivan resentidas con Dios. Que usted vaya a un evento de sanidad, que usted vaya a un evento de eso y que diga que no recibe la bendición que otros recibieron porque le faltó fe. Eso realmente Sí. lo hace a uno sentir muy mal. Mm. O sea, uno como produce más fe. O sea, que le digan a usted no recibió porque le falta fe. Es más, cuando el Evangelio de la Prosperidad también pasa algo. Y cuando a mí me parece aterrador que una persona en una iglesia esté pasando una super necesidad, bien pobre, en lugar de los pastores decirle, hermano, le vamos a dar una ofrenda a la iglesia porque los necesitados están a cargo de la iglesia, le diga, hermano, de pronto no está diezmando. No, eso es muy aterrador. Eso es robar a la gente de verdad. Claro. O sea, la gente bien mal, y en lugar de la iglesia ayudarte, decirle, hermano, no está diezmando. Eso está muy mal, muy mal. Y, o sea, que me lo digo, uno de los juicios más grandes que puede venir sobre estos pastores de la prosperidad, como yo les he dicho, que ellos vivan en lujos y dentro de su iglesia, personas pasando necesidad muy graves. Eso no puede pasar en una iglesia. Es que realmente yo les digo algo, los pobres dentro de las iglesias no debería ser el Estado el que lo sustentara, debería tener ayuda de la iglesia. Que yo sé que estamos viviendo donde todo tiene que venir del Estado, pero bueno, pero los propios hermanos debían de ayudar a los pobres de la iglesia. Hay gente que la pasa muy mal dentro de las iglesias. Claro, y de hecho, hermano, es un principio eh, bíblico, porque, y bueno, es un mandato también, Y porque el usted lee Señor, Corintios y lee una ofrenda a los pobres. claro, incluso los de Macedonia, bueno, estoy cambiando la circunstancia, eh, la situación, pero la Biblia habla también de que nosotros velemos por nuestro hermano, o sea, que seamos abiertos y seamos dadores alegres con el prójimo, aún más con nuestros hermanos que comparten nuestra fe, porque son parte del cuerpo de Cristo, es tu hermano. Claro. Así es Y que ver a un hermano en necesidad, o sea, y eso lo habla también Primera de Juan, habla de que si alguien que dice ser cristiano, parafraseando lo que dice la palabra, el texto, y dice ser cristiano y ves a tu hermano con necesidad y tú teniendo bienes no compartes con él, o sea, es para que te examines realmente. claro, sí, que Dios tiene que ayudar bastante. Mire, por ejemplo, el libro habla también, una de las herejías, por ejemplo, que uno conoce también de Benny Hinn, por ejemplo, que él hable que una vez se acercó al sepulcro de Catherine Kuhlman y que recibiera una unción especial. Eso suena muy raro, ¿cierto? Que él habla acerca de mandar maldiciones a las personas que le critican. Ese libro que llama Bienvenido Espíritu Santo, eso tiene más herejías. Eso, mejor dicho, yo me acuerdo que yo una vez me leí ese libro. El libro, mejor dicho, el libro es una herejía, eso ha tenido unas críticas muy fuertes. Tuvo una vez una herejía sobre la Trinidad, que cada persona de la Trinidad son 3 dioses en sí, mejor dicho, como si fueran 9 dioses. Él ha dicho muchas cosas muy raras. Entonces, como ya les digo, es importante entender que estamos viviendo un evangelio donde se debe analizar todo y donde todo tiene que ser de acuerdo a la escritura. Aquí no es que cada uno tenga su propia interpretación, aquí tenemos que ser fieles a la palabra y tenemos que analizar si lo que verdad creemos va de acuerdo a la palabra o no. ¿Listo? No, y de hecho mucha gente, hermano, cuando uno Sí. va a predicar el evangelio, gente que es inconversa, y le dice, bueno, sí, la verdad es que yo respeto tu opinión, pero sinceramente yo con tantas religiones hoy en día, eh,
no sé ya realmente en cuál creer, porque están los testigos de Jehová, están los mormones, uno se acusa al otro, que ellos dicen que tienen la verdad, tú me dices que de pronto tienes la verdad y que te basas en la Biblia, ellos también te hablan con la Biblia. Entonces, y por más que uno trate de persuadir, digámoslo así, porque no significa que uno manipule, sino persuada con palabras, con la palabra del Señor y le diga, ¿sabes qué? Es que realmente esto es lo que dice la Biblia. Y ellos te pueden hablar con la Biblia, pero tergiversan la palabra a su conveniencia y pueden sacar un texto fuera de contexto. Y como son personas que desconocen de la palabra del Señor, entonces ellos pueden decir, bueno, están en esa incertidumbre de que te pueden como no te pueden creer, o sea, lo que, no, lo que tú le estás hablando, aunque sea veraz o verdad. Así es. ¿Alguien más quiere comentar sobre esto? No sé si Florencia, Jorge. Buenas noches. Sí. Pastor Carlos, ahí escuchando pues todo lo que están diciendo y también aportando a este tema sobre estos milagreros, pues también vemos que ya enfocándonos en la Biblia, cómo Dios levantó a los apóstoles y bueno, primeramente el mismo Jesús y los apóstoles luego, ellos pues no tenían un horario como hacen ahora que manipulan prácticamente a Dios como si estuviera a su servicio, eh, imponiendo horarios que vengan a sanarse, los milagros, hora de milagros, no sé qué, este tipo de cosas. Además de eso, vemos que el propósito de Dios al principio, cuando levantó estas señales, por ejemplo, como las lenguas o las sanidades, eran para que los apóstoles estos eran señales que les daban como la validez del apostolado a ellos, ¿sabes? Los confirmaban como apóstoles verdaderos de Jesucristo y, y pues estos, mientras que ellos estuvieron aquí en la tierra, fíjese que después más adelante cuando Pablo le da unas instrucciones a Timoteo, le dice que pues él era muy fácil de decirle que él lo fuera a visitar y lo sanaba, pero Timoteo estaba teniendo como unos problemas estomacales, pero no, él le dio unas instrucciones de tipo de que no tomara agua, sino vino, y pues esto vemos que ahí Pablo ya estaba llegando ese tipo o sea, el propósito de Dios con el poder que le dio a ellos por medio del Espíritu Santo de esta sanidad y estos milagros asombrosos era para que creyeran las personas, ¿sí o no? Entonces, allí vemos que fue cesando ese tipo de milagros que podían hacer los apóstoles en su tiempo, porque Dios ya estaba reuniendo su iglesia, ya había puesto el fundamento con los apóstoles, ya estaba estableciendo las iglesias y ellos ya no necesitaban pues de este tipo de señales tanto como ahora en este tiempo. Pues nosotros, mire que después Santiago da unas instrucciones para orar por los enfermos, ¿sí o no? Orar por los enfermos, que ahí así es como Dios pues actuaría para sanarlos según su voluntad. Así es. Sí, de hecho, ahí MacArthur da una lista de cómo identificar una verdadera sanidad. Es importante entender que Dios sigue sanando. Si Dios quiere, puede sanar. Por eso Santiago dice que llaman a los hermanos, ¿cierto? Y hay que orar, y si Dios lo quiere sanar, lo sana. Pero también un hombre de Dios puede vivir una vida de muchas enfermedades. Mire, por ejemplo, si usted estudia Calvino, Calvino fue una persona que sufrió bastantes enfermedades hasta el último día de su vida. Recordemos Y que, Spurgeon también, y falleció a también, 59. y de hecho Calvino se dice que al final de su vida, a él lo tocaban subirlo en una silla, porque tenía unos problemas, no me acuerdo si era del riñón o de qué, pero unos problemas muy fuertes. Pero ¿quién era Calvino? Una persona que creía en la gloria de Dios y se dedicaba a estudiar. O sea, uno como hombre de Dios, hermanos, uno también puede vivir una vida de muchas afugias, tribulaciones, angustias.
Y de hecho, el apóstol Pablo, bueno, no se sabe a ciencia cierta cuál era ¿Qué el era lo tipo que de tenía? aguijón que tenía, pero mire, él siendo apóstol padecía de algo. Entonces, y era, perennemente era algo físico, da a notar que es algo físico, no es algo intrafamiliar o algo de la situación de la vida, es algo físico. Y hoy dentro del cristianismo parece que tener una enfermedad es un pecado. Exacto, eso, estos televangelistas hablan de que si tú estás enfermo es porque o te falta de fe o porque estás viviendo en pecado. Imagínense. Entonces, claro, entonces la gente enferma mantiene angustiada en ciertos lugares. Mire, hombres de Dios, mire, por ejemplo, R.C. Sproul en sus últimos días. R.C. Sproul los invitaban a esas conferencias y él subía con pipa y todo. ¿Ustedes vieron los últimos días de R.C. Sproul? Eso era Sí, con pipa y con respiradero y todo, pero así predicaba. Y así estaban las conferencias. ¿Por qué? Porque él tenía unos problemas y así estos hombres entendían que muchas cosas y como digo, es por la soberanía de Dios que en ocasiones vienen en situaciones fuertes, angustias, enfermedades. Mire, como le digo a este pastor, él predica en muletas, no sé qué enfermedad tendrá, pero es un buen pastor. Y él ya tiene su reconocimiento y es que no me acuerdo cuál es el nombre de él, pero como le digo, un hombre de Dios puede también pasar enfermedades muy graves que Dios las permitió que las tuviera y todo es para un crecimiento personal y para estar enfocados en él. ¿Listo? Ahí María Fernanda entró al final, pero bueno, bienvenida María Fernanda. Hola, buenas noches. Sí, una disculpa. Acá está lloviendo muy, muy feo acá en Monterrey. No sé en qué versículo va, porque No, acabo de... ya vamos en el amén. Ah, Por ahí, ay, por ahí queda la grabación. ya No, pero entró la bien, grabación, sí. yo sé que hay muchos que de pronto se le ha complicado hoy porque hoy pues, faltaron bastantes, pero igual hay que motivar para que, y pues unas personas que también faltan, igual ahí quedan las grabaciones, lo bueno es que quedan las grabaciones. Yo les digo que hay varias personas que están viendo las grabaciones, pero sí, María Fernanda ya me había comentado que por cuestiones de trabajo y todo eso. Sí, sí, sí. No sé en qué versículo van para yo poder No, comentar. ya estamos terminando, estamos comentando el libro. Sí se leyó parte del libro. Ay, no, 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 qué horror, qué vergüenza, qué pena. No, no, Disculpen tranquilo, todos. no, tranquilo. Ahí va el libro. Sí, sí leí algo del libro y pues bueno, básicamente pues se trata de estas personas, pues del evangelio de la prosperidad, salud, riquezas, ¿no? Que pues empiezan a decirte, ¿no? Que si no te son así porque, Pero, María porque te... Fernanda, no se te ¿Sí? escucha bien, no se te escucha bien. Bueno, Ahora, bueno. sí, ahora sí, habla un poquitico más despacio. Sí. Ok, perdón. Bueno, leía por ahí algo de que estas personas que lucran con el evangelio, ¿verdad? Pues que empezaban a decir que, pues que si no te sanabas era porque te faltaba fe, porque tenías algún pecado en tu vida. Y pues bueno, básicamente nada más se dedicaban a predicar sobre las riquezas, ¿no? Sobre la prosperidad, sobre la salud. Si tú das, si pones tu semilla, entonces Dios te va a bendecir, te va a dar más. Pero pues solamente lo hacen con el fin pues de llenar sus bolsillos, ¿no? Y pues no predican nada pues sobre lo que verdaderamente importa, pues que es el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces Muy eso bien. es básicamente lo que leí y es una pena, la verdad, es una pena porque pues todavía hay muchísima gente, a pesar de que pues con esto de las redes sociales y demás, ¿no? Pues que los que tenemos la oportunidad, gracias a Dios, por la gracia de Dios, de tener sana doctrina, pues la compartimos y demás, pero pues todavía hay mucha gente engañada, ¿no? O sea, todavía hay mucha gente cegada y pues hay que orar por esos hermanos también, ¿no? Muy bien, María Fernanda. Sí, eso es lo que estamos hablando ahí, que lamentablemente muchas de estas personas que viven en demasiado lujos y eso lo que hacen es desvirtuar. Y eso también lo hacen que las diferentes personas de ciertos países critiquen bastante el Evangelio, porque si dicen que ya las personas dicen que ser pastor
entonces es sinónimo de tener plata. Ujú. Pero realmente no, cuando se quiere hacer las cosas bien y la parte de Dios, obviamente que Dios bendice, pero digo que se debe vivir también en modestia. Claro. Pero no, y aparte de que pues otros hermanos de la fe pues critican, ¿verdad? Estos movimientos, pues también los que no son creyentes, ¿verdad? Se dan cuenta de pues de este engaño, ¿verdad? Y pues también que pues es una pena, ¿verdad? Que pues estén dando, pues sí, se den cuenta de pues de lo que también pasa en este ámbito, ¿verdad? Muy bien, muy cierto. Muchas gracias, María Fernanda. Está Sí, muy bien. voy a apagar mi micrófono porque se escucha horrible. Listo, Pero aquí dale, estoy. dale, dale. Bueno, ¿alguien más quiere finalizar con una conclusión? Carlos, sí. Uy, Gustavo, sí. Carlos, estaba pensando en dos casos en uno. Para nosotros los que estamos pues en esta región, hablemos específicamente de Pereira, hay un caso muy sonado y muy marcado, ¿cierto? Que podemos llamarlo, no sé, ¿qué se me ocurre? El centro de las herejías, que es esta congregación de Pablo Portela, por ejemplo, ¿cierto? Y que está permeado porque, bueno, desde hace un tiempo él viene liderado por una mujer que sí, pues rompió las barreras y los límites, que es Ana Méndez, Mm. ¿cierto? Y ellos hablan de una teología del reino aquí y ahora, pero están introduciendo un término que yo no conozco mucho, pero se lo escuché, y esto se puede volver un poquito más peligroso, y ya hablan de una reforma, o sea, casi que hay una nueva reforma, ¿cierto? Y esto es lo que... Ellos hablan es que de un gobierno espiritual. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces están hablando de reforma, y de hecho su posición o la posición de ellos es absolutamente sectaria, porque inclusive ellos hablan de que la música, ellos no pueden seguir ministrando la música de los demás cristianos, ¿cierto? O inclusive casi que a sus ministros han coartado su posibilidad de que tengan relación con cristianos de otras congregaciones y demás, ¿cierto? Porque ya están pues aparentemente en un nivel superior y obviamente se han utilizado prácticas que uno no, pues, uno sabe o no sabe, no. Realmente es fácil de discernir que son actos de brujería, de hechicería, de ocultismo y todo ese tipo de cosas, pero que obviamente pareciera que las conciencias de los asistentes, no sé si quedó cauterizada el conocimiento, el discernimiento, que ya inclusive todo esto se ha tomado como, como, como voluntad de Dios, e inclusive se han hecho algunas enseñanzas, eso pareciera, no sé, una especie de reencarnación, no sé qué cosa, porque en el caso de Ana Méndez ha enseñado acerca de que casi que ella fue al corazón de Dios y casi que Dios la llevó a la isla de Patmos a vivir lo mismo que vivió Juan. Y entonces de ahí salió un libro pues donde ella habla acerca del Apocalipsis y bueno, es herejía tras herejía. Entonces es una cosa impresionante, impresionante. Pero así no lo crea, Gustavo, hay muchos que van por esa misma línea. Uh-huh. Y eso es algo que está volviendo muy fuerte en Latinoamérica. Eso del reino aquí y ahora. Eso Así que predica Ana Méndez, eso que predica Guillermo Maldonado, eso es uh-huh. muy fuerte en Latinoamérica. Y ellos creen que tienen que tomar control del gobierno, de eso, o sea, hasta G2, hasta el G12 también tiene ese tipo de doctrina. Sí, de hecho, había algún pensamiento de un pastor, perdón, que de las Bahamas, creo que falleció en un accidente aéreo, que él decía que Dios tenía potestad, al escuchar Dios tenía potestad y gobierno fuera de la tierra, porque dentro de la tierra Él nos había entregado todo el gobierno a nosotros y casi que Dios estaba sometido a lo que nosotros dijéramos, pero dentro de la tierra, casi. Hasta ese punto ha llegado esta teología. Sí, claro, como ellos dicen que tiene poder para eso. O sea, ellos lo ven de una forma que ellos están, digámoslo así, estableciendo el reino de Dios aquí poco a poco. Exacto, y yo termino diciendo solamente esto, muy corto. Y lo que pasa es que cuando hablamos de sanidades y de las falsas esperanzas, Carlos, lo que pasa es que la palabra promesa se ha mutilado, porque usted dijo algo que para mí es revelador y lo están compartiendo los hermanos también, y es que la fidelidad de Dios es tanto para la bendición como
como para la amenaza, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hemos hablado de promesa, hemos hablado de un futuro esperanzador, pero perfectamente nosotros pudiéramos decir que hay una promesa del Señor cuando dice que en el mundo tendremos aflicción. Entonces, de ese tipo de promesas no hablamos. O cuando dice por ahí Timoteo que para los que quieran vivir piadosamente han de tener que vivir persecución, estoy parafraseando un poco, ¿cierto? Y de eso no lo hablamos como promesa, eso casi que lo hablamos como amenaza, pero nosotros deberíamos ampliar un poco el concepto en eso. Sí, por ahí alguien decía, pareciera que hoy en día las personas quieren ser más libres de la pobreza que libres del pecado. Perfecto. Sí, listo, hermanos. Vamos a terminar acá. Ahí ya queda la grabación para algunos hermanos que pues, me dijeron que no pueden estar. La idea es motivándolo a todos que puedan estar, que hay varios que como que pueden, vienen, vuelven, bueno, igual, hay que estarlos ahí. Ahí los que mantienen firmecitos también, pero igual hay que motivar a los otros para que continuemos ahí. Hay unos que voy a ir agregando también poco a poco, también otras personas con las que estoy hablando. La idea es estar ahí. Listo, vamos a orar para terminar. Bueno, Padre, gracias Señor por este tiempo que nos permites pasar con hermanos de diferentes países, Señor, de diferentes lugares. Te pedimos, Señor, para que seas tú guiándonos, Señor, eh, para que seas, Señor, tú direccionándonos, Señor, con tu palabra. Mira esta porción, Señor, en la que profundizamos. Ayúdanos a poder comprender y también poder enseñarle a otras personas acerca de esta gracia, Señor, que tú nos has dado y poder llevar a las personas a poder comprender que la soberanía de Dios y que puedan, Señor, rendirse ante ti y puedan comprender que tú eres el que dirige los pasos del hombre. Te doy gracias, Señor, por todos los hermanos que estuvieron hoy. En nombre de Jesús, amén. Bueno, Dios los bendiga.